Buenos días, me presento, soy el doctor Carlos Reina Castellán, soy ginecólogo y ginecólogo oncólogo, adscrito al Hospital Bicentenario de la Independencia. Los temas que vamos a tocar son complicaciones en el embarazo. Vamos a tocar los temas más relevantes que acompañan las principales causas de morbo y mortalidad. Vamos a tocar los estados hipertensivos asociados al embarazo, sepsis y embarazo, hemorragia obstétrica y actualmente COVID y embarazo. Entonces vamos a tratar de ser breves, vamos a presentarlo de forma acorde a como se los comenté. Vamos a iniciar entonces con nuestro primer tema, que es estados hipertensivos asociados al embarazo, ¿no? Dentro de estos estados hipertensivos asociados al embarazo existe una nomenclatura acorde al CIE-10. Acorde al CIE-10 es necesario que lo tomemos en cuenta porque es la forma en la cual vamos a tener el registro. Estos registros van a estar como hipertensión preexistente que complica el embarazo en el parto puerperio, es el O10, trastorno hipertensivo preexistente con proteinuria agregada, el O11, hipertensión gestacional inducida por el embarazo sin proteinuria, el O13, y la hipertensión gestacional inducida por el embarazo con proteinuria significativa. Hablando de la hipertensión como el trastorno más común del embarazo, hay que tener en cuenta que se puede complicar 1 de cada 10 gestaciones y mundialmente tenemos 50,000 muertes maternas y 900,000 perinatales asociadas a la hipertensión. En Latinoamérica es causante de 257% muertes maternas y la incidencia se va incrementando hasta en el 25% de las 2 décadas. Como desórdenes hipertensivos en la gestación, como factor, como causa de aumento de los estados hipertensivos, podemos encontrar la edad materna aumentada, la obesidad, los embarazos llevados a cabo a través de fertilización in vitro, la diabetes, ya sea tipo 2, tipo 1 o gestacional, las enfermedades renales, el embarazo de alto orden, primigestas o pacientes afrocaribeños, ¿no? Esos son factores de riesgo que tenemos que identificar en nuestra consulta de primer nivel para poder tomarlo como un foco rojo que pudiera estar asociado. Vamos a uno de estos puntos de manera rápida para que podamos irlos identificando. La hipertensión gestacional tiene que ser con hipertensión después de la semana número 20 de gestación y proteinuria negativa. Esa es la característica. La preeclampsia, mayor de 140 a 90 milímetros de mercurio en la tensión arterial, proteinuria mayor de 300 miligramos en 24 horas, creatinina sérica más de 30 miligramos por milimol y posterior a la semana número 20 de gestación. Eso es muy importante. Y la preeclampsia con datos de severidad, que es como actualmente se conoce, es una tensión arterial de más de 160 sobre 110 milímetros de mercurio. Cuando tenemos ya el compromiso a órgano blanco, una cefalea, visión borrosa, fosfenos, dolor en el flanco derecho, vómito y papiledema. Clonus mayor o igual a 3 cruces, hipersensibilidad hepática y el síndrome de HELP. El síndrome de HELP es la trombocitopenia menor de 150,000 plaquetas, elevación de las enzimas hepáticas y hemólisis. La hemólisis que la vamos a poder ir valorando a través de la elevación de la bilirrubina indirecta o si hacemos un frote en sangre periférica,
que se aprecien los esquistocitos. La eclampsia como tal es la complicación de la preeclampsia severa, la cual se va a acompañar de síntomas neurológicos, convulsiones, hiperreflexia, cefalea y alteraciones visuales, como es la fotopsia, escotomas, la ceguera cortical y el vasoespasmo retiniano. La hipertensión crónica, aquí tenemos la hipertensión, más de 140/90 milímetros de mercurio, previo al embarazo o antes de la semana número 20 de gestación, hasta la sexta semana posparto, que se puede asociar o no a proteinuria. En cuanto a la hipertensión crónica más eclampsia sobreagregada, preeclampsia o eclampsia sobreagregada va a ser el desarrollo de la preeclampsia con los diagnósticos antes comentados en una mujer que ya se sabía que era hipertensa. Entonces, así lo vamos a definir. La causa es no del todo conocida hasta la fecha, es la patología de las teorías, pero se cree que es una placentación anómala que va a condicionar hipoxia e isquemia placentaria. Vamos a tener una disfunción endotelial materna y pudiera existir una predisposición inmunogenética. Y evidentemente vamos a tener una respuesta inapropiada o exagerada inflamatoria sistémica que nos va a conducir a esta situación, ¿no? Como justificación vamos a tener que los estados hipertensivos asociados al embarazo van a estar asociados a complicaciones maternas con una alta morbimortalidad, un incremento de parto pretérmino, una restricción del crecimiento intrauterino, un bajo peso para la edad gestacional y una muerte perinatal incrementada. Tenemos que la incidencia va del 5 al 10% y el pronóstico para el feto es adverso, ¿no? Entonces, para la mamá podemos tener un evento vascular cerebral y un desprendimiento prematuro de placenta normoinserta, por lo cual es necesaria la identificación y su correcta atención. Los objetivos de esta patología, sobre todo para médicos de primer nivel, que es a los que va dirigido este curso, es principalmente incrementar la detección oportuna de los estados hipertensivos asociados al embarazo. Cualquiera de los que hayamos platicado, ya clasificados, y vamos a aumentar la proporción de pacientes con enfermedad hipertensiva controlada y embarazo. Y tenemos que favorecer la detección oportuna de todas las complicaciones que se pudieran asociar a estos estados hipertensivos, con el objetivo no tanto de tratarlo, sino de poder hacer la referencia oportuna a un segundo o tercer nivel de atención al embarazo. Vamos a realizar algunas preguntas. Las preguntas: ¿cuáles son los factores de riesgo asociados al desarrollo de los trastornos hipertensivos asociados al embarazo? ¿Cuál es la forma de evaluación inicial para el diagnóstico de los trastornos hipertensivos asociados al embarazo? ¿Qué intervención no farmacológicas son las más efectivas para la prevención de los trastornos hipertensivos asociados al embarazo? ¿Y cuál es la eficacia de la profilaxis del ácido acetilsalicílico en la prevención de trastornos hipertensivos asociados al embarazo? ¿Y qué modelos de predicción de preeclampsia han mostrado los mejores resultados? Esto los vamos a ir contestando más adelante. Nuestro siguiente punto es sepsis y embarazo. Es la segunda causa más frecuente de morbimortalidad materna. Entonces, dentro de estas causas de morbimortalidad materna nos han llevado a identificar factores de riesgo. En los hospitales actualmente nuestro dato de alarma es el código Mater, código ERI, código ORO actualmente, y la sepsis es otro estado que nos puede conducir al aumento de la morbimortalidad. Hay que tener en cuenta que la paciencia obstétrica es población única, está embarazada, hay un binomio, por lo cual
tenemos que tomar a esta paciente como una paciente como caso especial, una paciente con posibles afecciones, y tenemos que identificar los factores de riesgo y procedimientos diagnósticos para mejorar el manejo terapéutico de la sepsis en obstetricia. Hay que recordar que la mayoría de las causas pueden ser prevenibles, y recordar también que las infecciones continúan siendo una de las primeras causas de mortalidad. En México, en el 2009, el doctor Briones reportó en un periodo del 1997 al 2007 a la sepsis como causa de morbimortalidad en terapia intensiva en el 2.4% de los casos. En Argentina, el aborto séptico y la sepsis no obstétrica corresponden entre el 12 y el 10% del total de los ingresos a las terapias intensivas. Y León, en un estudio retrospectivo, indica que los ingresos a la terapia intensiva de la sepsis constituyen hasta un 14% de los eventos obstétricos. La sepsis es o continúa siendo la tercera causa de complicaciones asociadas al embarazo, parto y puerperio, con una tasa de mortalidad significativamente incrementada en los países de bajos ingresos o en vías del desarrollo, como pudiera ser nuestro país. Para entender esta situación, vamos a definir la sepsis. La sepsis, ¿cómo se define? Es el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, sepsis como tal, sepsis grave, choque séptico y disfunción orgánica múltiple. Vamos a irlos desarrollando para poder encontrar a qué pertenece, después poder identificar cada uno de ellos y poder englobar a la paciente para un correcto envío a un segundo o tercer nivel. El síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, SIRS, se produce en respuesta a diversas situaciones clínicas por presencia de dos o más de las siguientes variables clínicas. Vamos a tener hipertermia, una temperatura mayor de 38 grados centígrados, o hipotermia, temperatura menor a 36 grados centígrados. Taquicardia más de 90 por minuto, taquipnea más de 20 respiraciones por minuto, PCO2 menor de 32 milímetros de mercurio y leucocitosis mayor de 12.000 o menor de 4.000. El síndrome de respuesta inflamatoria, cuando se asocia a infección, es el dato que nos da la sepsis, y es la respuesta sistémica a una infección grave. La sepsis grave va a ser la sepsis asociada a una disfunción orgánica. Aquí vamos a tener hipoperfusión, hipotensión arterial, PAS menor de 90 milímetros de mercurio y una reducción del 40% de la paz basal. Oliguria, elevación del lactato y alteraciones neurológicas. Son los datos para sepsis grave. Y choque séptico, vamos a tener una sepsis grave, pero vamos a estar acompañado de una hipotensión persistente después de una reanimación inicial. Y aquí es muy frecuente que se requieran vasopresores para mantener la presión arterial media. Y disfunción orgánica múltiple va a ser cuando tenemos la presencia de alteraciones orgánicas múltiples con cambios en la hemostasis que pueden ser mantenidos sin las intervenciones, que puede ser de tipo ventilatoria, mecánica o diálisis como tal, ¿no? La etiología es diversa. Relacionados con el embarazo podemos tener coriamnionitis, endometritis, mastitis, entre otras, ¿no? Las no relacionadas al embarazo podemos tener infección de vías urinarias, paludismo, hepatitis. Las infecciones incidentales dentro del embarazo podemos tener VIH presente o apendicitis. Las infecciones nosocomiales, infecciones de vías urinarias secundarias a la cateterización, que esa como tal es la más común, o podemos tener también la neumonía asociada al ventilador, ¿no? Entonces, estas son las etiologías más frecuentes que se encuentran asociadas al embarazo. Y la causa más frecuente de choque séptico en el embarazo es la pielonefritis, coriamnionitis y la endometritis.
La causa más frecuente de sepsis y de choque séptico son polimicrobianas y es un reflejo de la colonización bacteriana, vaginal, bacteria vaginal, ¿no? Por eso es muy importante tener en cuenta esta situación, ¿no? La fisiopatología, bueno, vamos a tener que la sepsis es el resultado de la interrelación entre el microorganismo infectante y el huésped. Como consecuencia se va a activar o no una respuesta inmune innata que inicialmente va a ser protectora y va a desencadenar una respuesta inflamatoria no controlada mediada por citocinas inflamatorias, antiinflamatorias y diversas moléculas. Y esto, a fin de cuentas, va a ocasionar daño en diferentes órganos. Nuestros factores de riesgo identificados en relación con el embarazo son los partos caseros, condiciones no higiénicas, un nivel socioeconómico bajo, un mal estado nutricio de nuestros pacientes, pacientes primíparas, acompañadas de anemia, ruptura prematura de membranas, un parto prolongado, una exploración vaginal múltiple que se entiende por más de 5 tactos. La cirugía cesárea también es una causa. El embarazo de alto orden o múltiple, cuando la paciente tiene sobrepeso u obesidad, la realización de diversas maniobras obstétricas y las técnicas de reproducción asistida. Y cuando la cesárea se realiza de urgencia en relación a una cesárea electiva, vamos a tener que se incrementa significativamente, ¿no? el porcentaje de sepsis en este caso. Hay una campaña que se ha venido dando para tratar de disminuir la sepsis en todos los pacientes. Como tal, el embarazo no es la excepción. Se llama la campaña Sobreviviendo a la sepsis. Y aquí lo que se trata es tener un tratamiento temprano y dirigido por metas, o sea, las metas para tener un control del foco infeccioso y lograr un traslado oportuno al segundo y tercer nivel de atención de forma oportuna. Esto es muy importante, ¿no? Como tal, entrando a lo que es hemorragia obstétrica, vamos a tener también que va a estar codificado con el CIE-10 como hemorragia posparto, el 032, hemorragia asociada a la retención o adherencia placentaria, el cual conocemos como atletismo placentario, el 072.0, la placenta previa, 044, el desprendimiento prematuro de placenta, 045, la hemorragia asociada a la atonía uterina, el 072.1, y la ruptura del útero antes del inicio del trabajo de parto, que es la 031.0, y la ruptura del útero durante el trabajo de parto, 031.1. Esto es muy importante conocerlo porque finalmente cuando lo vamos codificando
nuestros compañeros de estadística van teniendo un adecuado control y podemos tener, cuando estemos haciendo algún estudio, cuando estemos haciendo alguna tesis, cuando queramos publicar, las causas más frecuentes de hemorragia obstétrica, ¿no? Como tal, la justificación del por qué estamos revisando este tema es porque la mortalidad en México aún se presenta con una alta frecuencia en relación con los países desarrollados. Todavía no hemos podido abatir esta causa como una causa de mortalidad y morbimortalidad materna y perinatal. Los embarazos en edades más avanzadas y aumento de cesárea están asociadas con esta patología, con hemorragia obstétrica. Hemos visto que en muchos hospitales el índice de cesárea versus índice de partos está siendo cada vez más aumentada. Entonces nosotros mismos estamos provocando que nuestra patología se vaya aumentando, vamos teniendo cada vez más número de cesáreas iterativas, con estas vamos a tener un mayor número de acretismos placentarios, las mujeres se van embarazando cada vez más tarde, vamos teniendo más estados hipertensivos asociados al embarazo, podemos tener mayores desprendimientos de placentas no muy insertas. Entonces, todas estas causas que podemos identificar en el primer nivel de atención nos van a servir para prevenir la hemorragia obstétrica y poder enviar un segundo o un tercer nivel de atención para poderle dar atención, disminuir la causa de morbimortalidad y prevenir la hemorragia obstétrica. La hemorragia obstétrica es la segunda causa de mortalidad materna. La primera son los estados hipertensivos asociados al embarazo. Por eso les comento que esto es básico y necesitamos trabajar en el mismo frente, lograr cero rechazos, lograr una estrategia de referencia oportuna al segundo y tercer nivel de atención para darle una atención adecuada a nuestros derechohabientes. Como tal, igual que los otros apartados, la definición de hemorragia obstétrica grave va a ser la pérdida sanguínea de origen obstétrico con la presencia de alguno de los siguientes criterios. Pérdida del 25% de la volemia, la caída del hematócrito mayor de 10 puntos, presencia de cambios hemodinámicos y la pérdida mayor de 150 mililitros por minuto. La hemorragia posparto va a ser la pérdida sanguínea de más de 500 mililitros posterior a un parto vaginal y la pérdida de más de 1000 mililitros posterior a una cesárea. Cuando tengamos esta situación, estamos ante una hemorragia posparto. Más o menos para que tengan un estimado de una hemorragia, una gasa corresponde a 10 mililitros y una compresa a 100 mililitros. Y de ahí le van contando, ¿no? Para que más o menos puedan ir aproximando el nivel de hemorragia. La disminución del nivel del hematócrito del 10%, la primaria es si ocurre dentro de las primeras 24 horas posteriores al nacimiento y la causa principal puede ser la atonía uterina. Esto en el 80% de los casos. La hemorragia que se presenta en la segunda mitad del embarazo también es una causa muy importante que representa la mayor mortalidad y morbilidad de la madre y el feto. Y la mortalidad en los países en desarrollo es 100 veces superior que a los países que ya se encuentran desarrollados. O sea, nosotros somos esos países, ¿no? Entonces hay que tener bien presente este dato. Y la hemorragia y el parto va a ser aquí vamos a tener una inconsistencia en la vigilancia del trabajo de parto, así como la atención y o del puerperio. Como causa, como una medida que se ha visto dentro de nuestros compañeros, incluso ya obstetras que se encuentran atendiendo estas situaciones, es la falta de decisión quirúrgica oportuna. O ya cuando se toma la decisión, pues ya es muy tarde, estamos ante una decisión tardía. Estas son las principales causas de que se compliquen, ¿no? No tenemos una atención
quirúrgica oportuna o una medida preventiva, ¿no? Y dos, pues tampoco vigilamos a las pacientes, ¿no? Que se encuentran en trabajo de parto o que ya son puérperas, están en un área de recuperación. Necesitamos una mayor vigilancia y una atención oportuna con toma de decisiones, ¿no? Dentro de nuestra prevención primaria, bueno, pues hay que identificar factores. Los factores son las pacientes mayores de 35 años, cuando son multíparas, cuando tienen cicatrices uterinas previas por diferentes situaciones, como puede ser un legrado uterino instrumentado, una aspiración manual endouterina, antecedentes de cesáreas o miomectomías. Aquí también es muy importante dentro de la historia clínica de primer nivel el antecedente de tabaquismo, ya que es un factor de riesgo para placenta previa y acretismo placentario. Nuestras diagnóstico clínico que vamos a realizar va a ser el sangrado transvaginal activo en cantidad variable que se va a presentar al segundo trimestre del embarazo. Si tenemos una sospecha de placenta previa, aquí les recomiendo no hacer el tacto. Realizamos una especuloscopía, ponemos el espejito, vemos si está presente la placenta y esto siempre acompañado de un ultrasonido, el cual nos va a poder decir si está presente o no está presente. Incluso el mejor ultrasonido es acompañado con un Doppler color para poder valorar si está infiltrada la placenta y descartar incluso un acretismo placentado. Y aquí no le hagan más. Trasladar segundo y tercer nivel de forma inmediata, por favor. El tratamiento, bueno, pues el tratamiento va a ser acorde a la causa de hemorragia obstétrica. Puede ser médico, puede ser quirúrgico. El quirúrgico tenemos dos opciones, cuando es conservador o cuando es radical. El conservador, ya cuando estamos en cirugía, pues la desarterización escalonada del útero, la ligadura de la arteria hipogástrica o la técnica de Bell-Lynch, ¿no? Y la radical, pues ya es cuando ya tenemos que quitar el útero, que puede ser una histerectomía total o una histerectomía subtotal. Aquí les voy a dejar unos
identificar estas causas, ¿no? El algoritmo número 2, que es el tratamiento de hemorragia del segunda mitad del embarazo, igual, ¿no? Aquí vamos a tratar de identificar las segundas causas, como del desprendimiento prematuro de placenta no inserta, es una continuación. Si es urgente o no, si es urgente, si no hay tanta urgencia, pues podemos hacer una vigilancia. Si es una urgencia como tal, una valoración inicial de la quirúrgica. Si es una placenta previa, igual vamos a poder valorar. Si hay una urgencia como tal, si tenemos un sangrado activo, pues va directo al quirófano, si no, hay que valorar la cesárea en su momento óptimo. Y si es una ruptura uterina, es una urgencia inminente, aquí necesitamos evidentemente el manejo quirúrgico, ¿no? Entonces, esto se los voy a dejar para que ustedes ya los vayan teniendo con un poquito más de cuidado, que lo vayan revisando. Y en cuanto a la hemorragia transvaginal, bueno, pues aquí lo ideal es que sea siempre revisado bajo anestesia, el canal del parto. ¿Por qué? Porque es muy molesto, es muy doloroso. Entonces, la vigilancia bajo anestesia les va a permitir, uno, revisar, ser más precisos en el sitio donde se encuentra la hemorragia y poder repararla de forma más controlada, ¿no? Acá, bueno, si presenta alguna lesión en el canal del parto, si sí la presenta, pues hay que hacer una reparación quirúrgica, ¿no? Bajo anestesia, con la paciente en posición ginecológica, con ayuda de algún compañero, la presencia de valvas. Y si no tenemos en el canal del parto, pues hay que tener una búsqueda intencionada de cualquier otra etiología, ¿no? Como puede ser la atonía uterina, la retención de restos placentarios o la ruptura uterina. Entonces, cada una de estas situaciones, pues nos van a ir, si tenemos los restos placentarios, tenemos que hacer una revisión de cavidad, atonía uterina, el manejo con los oxitóxicos, masaje, hasta poderla revertir, y si no la revertimos, pues que una histerectomía incluso puede llegar a ser, ¿no? Desde el manejo conservador hasta y farmacológico hasta el manejo quirúrgico. Y si es una ruptura uterina, pues necesitamos realizar una exploración quirúrgica de forma inmediata, ¿no? Hablando de nuestra última causa, que es COVID y embarazo, bueno, esta es una nueva enfermedad que como tal desplazó la causa de mortalidad de todas las otras enfermedades en el 2020. A partir de noviembre del 2020, 46 millones de casos se presentaron, 46 millones de casos de COVID-19, con una mortalidad mundial que se presentó en ese momento en la literatura de 1.205.000 pacientes, y en México 1.060.000, con una mortalidad de 102.000 casos. Que esto fue, bueno, ya ahorita ya son mucho más, pero esto sacándola de la literatura en este momento, ¿no? La CDC reporta como tal COVID-19 y embarazo, la cual como tal el hecho de tener COVID incrementaba un riesgo relativo de 1.7% de mortalidad y un riesgo relativo de 3 para poder ingresar pacientes a la terapia intensiva, y un riesgo relativo de 2.4 para poder tener ventilación invasiva de las pacientes embarazadas. ¿Esto qué quiere decir? Que una mujer embarazada que se infectaba con COVID era una mujer que tenía un incremento de mortalidad significativamente alto. Cuando teníamos más de 20 semanas de gestación, teníamos eventos adversos incrementados también en esta población de riesgo, lo cual nos lleva a tener en cuenta que la mujer embarazada es una mujer en población de riesgo para padecer alteraciones perinatales y maternas que como tal nos lleven a un incremento de mortalidad. Entonces, México pues fue un país o el país con mayor mortalidad materna por COVID-19 en el mundo. En octubre del 2020 se habían registrado 13.525 pacientes, 5.289 positivas y 83 muertes maternas por causa directa de COVID-19. Actualmente ya es más
este número, ¿no? Los factores de riesgo identificados los compartimos con algunas otras patologías, pero igual es la edad materna mayor de 35, la obesidad, pacientes asmáticas, diabéticas, hipertensión crónica o estados hipertensivos, falla renal e inmunosupresión. Dentro de las causas más graves identificadas son la edad, la obesidad y la diabetes dentro de nuestras pacientes embarazadas. Nuestros objetivos son desarrollar estrategias y líneas de acción para prevención, diagnóstico y tratamiento oportuno de nuestros pacientes y detectar las complicaciones maternas y fetales que se pudieran estar asociadas a esta situación de forma oportuna. Hay que tener esta situación. Tenemos que hacer un diagnóstico mediante pruebas que tenemos actualmente. La prueba, nuestro gold standard es la PCR para SARS-CoV-2. Para un tratamiento oportuno hay que enviarlos a los hospitales COVID, como es nuestro caso. Nuestro hospital es un hospital COVID donde tenemos el triage respiratorio. De ahí es valorada por un médico de medicina materno-fetal, identificamos el riesgo obstétrico, hacemos una evaluación inicial, un diagnóstico oportuno y valoramos si la paciente puede manejarse de forma ambulatoria o se requiere el ingreso hospitalario para su atención oportuna y disminución de este riesgo. La recomendación para todos es hacer una prueba de detección, aislar a la paciente hasta tener el resultado confirmatorio y el cuidado para la prevención y transmisión en el entorno familiar. Aquí es muy importante, en cuanto haya una sospecha, aislar a la paciente, llevarla al hospital, hacer la prueba. Nuestro estándar de oro es la PCR y todas las pacientes deberán de ser llevadas al triage respiratorio para su valoración, tanto por los médicos internistas como el equipo multidisciplinario, el cual incluye a los médicos perinatales, materno-fetales, para evaluar la gravedad de la paciente. Con esto vamos a poder evaluar la gravedad, identificar de manera oportuna los criterios de la enfermedad de gravedad. Hay una escala que se llama CURB 65, está adaptada al paciente obstétrica, y podemos dar seguimiento a la paciente embarazada con SARS-CoV-2 no grave de manera ambulatoria con las herramientas de automonitoreo que se van a ir sugiriendo en estos trajes respiratorios que ya tenemos instalados en los hospitales de segundo y tercer nivel. A lo largo de la pandemia hemos ido aprendiendo a manejar. Antes no teníamos la vacuna, actualmente ya todas las pacientes embarazadas deben de tener su vacuna y sus refuerzos para poder disminuir la posibilidad de internamientos y de mortalidad. Vamos a dar el manejo y el seguimiento de cada paciente grave. Estas pacientes deben de recibir atención intrahospitalaria. El área de obstetricia, nosotros tenemos un área designada y adecuada para el manejo de los pacientes con COVID positivo. Vamos a dotar a todos nuestros compañeros de equipo de protección personal, aislar a la paciente y tener una vigilancia tanto materna como fetal. Existen algunas recomendaciones para el manejo de las pacientes obstétricas con infección por SARS-CoV-2 grave. Hay algunas recomendaciones claras, como es la atención multidisciplinaria en los hospitales COVID y vigilancia materno-fetal por un equipo multidisciplinario que ya lo habíamos comentado. Aquí vamos a ir vigilando los parámetros clínicos y maternos y fetales cada 4 horas, y esto nos puede permitir el reconocer de manera oportuna el deterioro de las pacientes graves y del binomio, para lo cual nosotros tenemos destinados ya áreas específicas con equipos de protección personal, con personal calificado para poder disminuir la mortalidad a nuestros derechohabientes. Y se debe de continuar con el control prenatal establecido para la paciente no infectada por SARS-CoV-2. La vigilancia
y la vía de nacimiento dependerá de las condiciones materno-fetales individuales. Por eso debe de ser valorada por un obstetra, por un médico materno-fetal que tenga el conocimiento en este campo, dado que la vía de nacimiento pues, la va a decidir el obstetra acorde a las características, acorde a la gravedad de la enfermedad. Aquí, bueno, se va a recomendar continuar con el control prenatal de manera habitual, el uso de protección personal para el contacto de las pacientes obstétricas y lo más importante como mensaje a compañeros de primer nivel, identificar el riesgo, realizar el diagnóstico, realizar PCR, enviar a segundo o tercer nivel a las áreas de COVID y dentro del control prenatal todas las pacientes que se encuentran embarazadas deben de estar vacunadas, ya que a lo largo de esta pandemia hemos aprendido que la vacunación de nuestras mujeres embarazadas disminuye de forma significativa la morbilidad, la mortalidad, el día de estancias hospitalarias, los partos pretérmino y las estancias prolongadas dentro del embarazo. Entonces, bueno, esto es el mensaje que les quería dar. Hay que recordar nuestras principales causas de mortalidad: estados hipertensivos asociados al embarazo, sepsis o infección, hemorragia obstétrica y actualmente COVID y embarazo. Estas son las tres principales causas de activación de código oro, de código mater, de código ERI, de acuerdo a cómo lo conozcan en sus unidades. Y esto significa una atención inmediata, multidisciplinaria en cualquier centro de salud. Todos los hospitales tenemos actualmente la política de 0 rechazos y atención oportuna, con el objetivo de brindar a nuestras pacientes una atención oportuna, de calidad y calidez, para tratar a todas nuestras derechohabientes. Quedo a sus órdenes y las puertas de nuestra unidad se encuentran abiertas para cualquier situación que ustedes llegaran a necesitar. Muchas gracias.